Mi madre está senil, y ya no puede administrar su propio dinero. La voz de mi hijo resonó en medio de la sala del tribunal, un grito que se clavó como una puñalada directa en mi corazón. Mi hija sonrió y añadió: «Ni siquiera recuerda su propio nombre». Una risa ahogada recorrió la sala, como si yo no fuera más que una vieja inútil y marchita aferrándose a sus últimas posesiones. Miré a mi hijo, bajó la cabeza, evasivo. Tan cobarde que no se atrevió a mirar a la madre que lo había criado toda su vida. El abogado de ellos abrió su expediente con una sonrisa triunfante. Pero cuando el juez abrió el fajo de documentos, dio un respingo, su rostro se puso pálido como la cera y golpeando la mesa gritó: «Lamen a seguridad». Toda la sala quedó en silencio. No sabían que su tormenta apenas estaba comenzando. Antes de continuar la historia, comenta abajo y dime cómo te sientes hoy. Ruego a Dios que siempre te traiga paz. Soy Elena. Hace 25 años, yo era la mujer que se arrodillaba sobre los fríos suelos de piedra del lujoso barrio de Polanco, restregando cada baldosa para ganar los pesos que pagarían la matrícula de estos dos niños. Fui yo quien bebió agua en lugar de cenar, solo para que Carlos pudiera tener un traje decente el día de su graduación y Sofía tuviera un vestido de seda para su fiesta de 15 años. Y ahora, sentada en la dura silla de madera del tribunal de familia, me sentía como nada, ni una madre, ni la mujer que sacrificó su juventud. Solo era una demandada, una anciana vista como un obstáculo que necesitaban remover para conseguir lo que querían. El calor de la Ciudad de México hoy me hacía sudar por la nuca, un sudor que se mezclaba con la humillación que ardía dentro de mí al enfrentarme a los hijos que había parido. En la sala del tribunal, allí estaba Carlos, con un traje elegante que probablemente compró con mis ahorros. Se ajustaba el reloj de oro en la muñeca, con la mirada fija en sus relucientes zapatos de cuero, sin atreverse a encontrar los ojos de la madre que lo vio crecer. A su lado estaba Isabela, su esposa, mi nuera de rostro delicado pero corazón de acero. Sonreía con desdén, abanicándose con un abanico de papel bordado con rosas carmesí, su mirada despectiva recorriendo mis zapatos de tela gastados, como si viera un montón de basura perdida en un salón de lujo. En la esquina de la mesa de enfrente, Sofía, mi hija menor, a quien una vez atesoré como una joya, estaba sentada con las piernas cruzadas. Sus uñas, pintadas de un rojo brillante, tamborileaban rítmicamente sobre la mesa de madera. Ni siquiera se molestó en mirarme una vez. El abogado Castillo, un hombre con un bigote meticulosamente recortado, se levantó con aire de triunfo. Mostró fotografías tomadas a escondidas de mí, sentada aturdida en el jardín, mirando los cempasúquiles marchitos. «Su señoría, juez Morales», declamó Castillo, su voz cargada de ironía, «la señora Elena aquí presente ha perdido su capacidad legal. Ya no puede distinguir entre el valor del dinero y las ilusiones de la vejez». Carlos subió al estrado de los testigos. Mi corazón latía desbocado como un pájaro atrapado en una jaula estrecha. La sangre en mis venas pareció congelarse cuando me señaló directamente. «Mi madre se ha vuelto tan senil que quema su pensión en velas y estatuas de santos sin valor. Ya no sabe cómo cuidar el dinero. Es peligroso dejar que siga teniendo la llave de la caja fuerte de la familia». Se me hizo un nudo en la garganta. Esas velas eran para su padre, para mi difunto esposo. Esas estatuas de santos eran el único lugar donde podía encontrar consuelo cuando mis propios hijos comenzaron a tratarme como a una extraña. Quise levantarme y gritar, pero mis piernas temblaban, sin fuerza. Sofía apoyó de inmediato a su hermano con una expresión de falsa compasión teatral. Incluso fue al mercado y llamó al carnicero por el nombre de mi padre. «Está tan senil que ya no recuerda que su nombre es Elena», dijo Sofía, con la voz falsamente temblorosa. «Vive en el pasado. Y eso es un peligro para todos nosotros». Un murmullo recorrió la sala del tribunal, acompañado de sacudidas de cabeza de desaprobación. El público me miraba como a una anciana loca, una carga social que necesitaba ser eliminada. El abogado Castillo remató levantando un certificado médico falso con un sello rojo brillante, exigiendo que el tribunal me despojara de inmediato de mis derechos de administración de bienes. Mientras el tribunal deliberaba, Isabela se inclinó hacia Carlos, susurrando pero asegurándose de que yo pudiera oírla. «Date prisa. Que manden a esta vieja inútil a un asilo para que no estorbe. Hay que demoler esa casa para construir una piscina para los niños». Carlos se giró para mirarme,
Una vacilación cruzó sus ojos, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión de debilidad egoísta. Murmuró: «Mamá, no me lo pongas más difícil. Acepta la realidad. Esto es lo mejor para todos». ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para los bolsillos codiciosos de mis hijos? Sentí una corriente helada recorrer mi espalda. Todo mi sacrificio a lo largo de los años solo me había ganado esta traición definitiva. El juez Morales, sentado en su estrado, se limpió sus gruesas gafas y tomó el expediente financiero que mis hijos acababan de presentar. El silencio era tan profundo que se podía oír el chirrido del ventilador de techo. Su mano, que pasaba las páginas, se detuvo de repente. Sus ojos se entrecerraron con sospecha al mirar una página intercalada, una página que Carlos y Sofía, en su exceso de confianza, probablemente no se habían molestado en revisar a fondo. La expresión del juez Morales cambió drásticamente. De una compostura severa, su rostro pasó a una palidez mortal y luego a un rojo intenso de ira. Miró fijamente a Carlos y Sofía como si viera a dos demonios materializándose ante él. Golpeó la mesa de madera con la mano, haciendo que todos se sobresaltaran. El juez Morales se puso de pie de un salto, su dedo tembloroso de indignación apuntando hacia la puerta principal. Ya no miraba el expediente, sino directamente a mis hijos ingratos. A Carlos se le fue el color del rostro, Sofía dejó caer su teléfono al suelo, e Isabela se quedó petrificada con el abanico aún abierto. No lo sabían. No tenían ni idea de que lo que acababan de presentar ante el tribunal era la prueba que condenaba sus propios crímenes. Y tampoco sabían que esta madre senil había preparado un plan que, ni en sus peores pesadillas, podrían haber imaginado. Lentamente enderecé la espalda, secando la última lágrima de mi mejilla arrugada. En mi corazón ya no había dolor, sino una frialdad aterradora. Si un día fueras traicionado por los mismos hijos que criaste con tanto esfuerzo, ¿te levantarías a luchar por ti mismo o sufrirías en silencio por el bien del amor familiar? Cuéntame las historias de tu familia. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Pero antes de que sepas por qué se detuvo en esa página, déjame volver a esta mañana. Capítulo 2. Recuerdo esta mañana. Antes de llegar al tribunal, abrí los ojos y miré el techo alto con sus vigas de madera cubiertas de polvo. A la tenue luz del amanecer de la Ciudad de México, esta casa parecía un museo de dolores silenciosos. Las paredes de pintura amarilla estaban descascaradas. El suelo de baldosas de terracota, que alguna vez brilló, ahora estaba opaco y frío bajo mis pies descalzos. Me arrastré hasta el espejo de bronce deslucido en la esquina de la habitación. ¿Quién era la mujer en el espejo? Entrecerré los ojos, mirando profundamente los ojos hundidos que me devolvían la mirada. Era una viuda con el pelo blanco y desaliñado, con arrugas tan profundas como las grietas en un campo reseco después de una sequía abrasadora. Pero en esos ojos todavía veía una pequeña chispa de autoestima que no se había extinguido. Me pregunté a dónde se había ido la mujer fuerte que una vez construyó este legado con sus propias manos, dejando solo una sombra invisible vagando por su propia casa. Bajé lentamente a la cocina. El olor a humedad de las paredes encaladas se mezclaba con el aire enrarecido de la mañana, oprimiéndome el pecho. Puse la abollada tetera de aluminio en la estufa, mis manos temblorosas vertiendo agua caliente para preparar una taza de café negro aguado. Ya no había el rico aroma del café de olla con canela y piloncillo como antes, ahora solo quedaba el sabor amargo de la soledad. Me senté en la larga mesa de comedor, con espacio para 10. Antiguamente, este lugar siempre estaba lleno de risas, el tintineo de los platos y el delicioso aroma de las tortillas recién hechas en el comal. Ahora, sobre la vasta superficie de madera, solo había un plato desconchado y mi trozo de pan duro. Los caros muebles italianos, relucientes, que Isabela, mi nuera, acababa de comprar para reemplazar los viejos, parecían fuera de lugar y fríos. Eran como invasores, empujándome a un rincón oscuro, convirtiéndome en una extraña en mi propio santuario. Me levanté y pasé junto al altar. El retrato de Roberto, mi difunto esposo, todavía sonreía amablemente a través de una capa de polvo. A su lado, los cempasúquiles se habían marchitado, sus pétalos ennegrecidos porque ya no tenía dinero para comprar flores frescas. Toqué el marco frío, un nudo en la garganta. Oh, Roberto, me dejaste un legado de amor, pero ahora solo me queda la desolación entre estas frías paredes.
Me eché sobre los hombros un rebozo negro raído, cubriendo cuidadosamente los remiendos de mi blusa. Este rebozo era lo único que aún podía calentar mi corazón. Abrí el cajón de una cómoda, esperando encontrar algunas monedas para tomar el autobús al juzgado, pero dentro solo había un vacío escalofriante. Mi hijo, Carlos, se había llevado todo el efectivo la semana pasada. Dijo con un tono condescendiente: «Estás senil, mamá. Dámelo para que lo guarde a salvo». Resulta que su seguridad significaba despojar a su anciana madre de hasta su última moneda. Salí al pequeño patio de baldosas. La vibrante bugambilla que a mi hija menor, Sofía, tanto le gustaba, ahora crecía salvaje, con espinas por todas partes por falta de cuidado. Justo en ese momento, mi vecina, la señora García, pasó por la puerta. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella apartó la vista rápidamente, se bajó el chal y aceleró el paso como si huyera de una enfermedad. Lo sabía. Le habían dicho a todo el vecindario que yo era una loca. Me agaché para atar los cordones de mis zapatos gastados. Mis dedos tocaron una vieja cicatriz en mi tobillo. Un dolor sordo del pasado me inundó. Me hice esa cicatriz un año en que trabajé como jornalera, acarreando ladrillos en las obras de las afueras, con las pantorrillas sangrando por la grava y el sudor salado, solo para tener suficiente dinero para la matrícula universitaria de Carlos. En ese momento, no sentí dolor, solo esperanza. Vendí mi salud y mi orgullo por su futuro, y ahora me pagan con una citación judicial. De repente, una ráfaga de viento caliente del centro de México sopló, cerrando de golpe una ventana del piso de arriba. Me sobresalté, mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho. No era solo miedo por el ruido, sino miedo por la crueldad que me esperaba en la sala del tribunal. Volví a la mesa y cogí una foto familiar de hace 20 años. En la foto, Carlos y Sofía seguían siendo niños inocentes, abrazándome el cuello y sonriendo alegremente. Pasé suavemente mi dedo por sus rostros, y luego, con un movimiento decidido pero doloroso, puse la foto boca abajo sobre la mesa polvorienta. Dicen que no recuerdo mi propio nombre, pero la mayor tragedia es que recuerdo demasiado bien cada corte que mis hijos han hecho en mi corazón. La ingratitud humana es como el desierto de Sonora, abrasador durante el día y helado por la noche. Pueden quitarme mi asiento en la mesa del comedor, pueden quitarme mi mísera pensión, pero nunca podrán quitarme la verdad de que fui yo quien trajo calor a esta casa, quien les dio la vida y un futuro. Me ajusté el rebozo, respirando hondo para calmar el temblor de mis manos. No me iba como una perdedora. Salí por la puerta, cerrándola con llave. En el bolsillo de mi blusa no había monedas, sino algo mucho más pesado y afilado. Era el secreto que Roberto me había dicho que solo abriera cuando la sangre se haya convertido en hielo. Miré hacia la avenida, donde los autobuses rugían entre el humo. Mis ojos ya no estaban nublados por las lágrimas, sino afilados como la hoja de un guerrero que se dirige al cadalso. Esta batalla no era solo por los bienes, sino por la dignidad final de una madre. Comencé a caminar, paso a paso, lenta pero firmemente, por la calle empedrada que llevaba al tribunal de familia. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo no sería la que fuera arrastrada por ella. Capítulo 3. Bajo la fría luz de neón de la sala del tribunal, bajé la mirada hacia mis manos apoyadas en el banquillo. Ya no eran las manos de una joven soñadora, sino un mapa intrincado de callos, pequeñas cicatrices y venas azuladas visibles bajo la piel manchada por la edad. Eran el testimonio de una vida de trabajos forzados, un diario escrito con sangre y sudor que mis hijos ahora llamaban senilidad. El sonido del martillo del juez Morales se desvaneció, dando paso al rugido de la lluvia durante una noche de tormenta de 1998 en un barrio pobre de las afueras de la Ciudad de México. Ese fue el año en que Roberto, mi esposo, fue aplastado por un bloque de concreto en un trágico accidente laboral en una obra. Se fue, dejándome con una casa ruinosa, una deuda enorme y 2 hijos en crecimiento. En la oscuridad del pasado, me vi sentada junto a una vieja máquina de coser Singer, el incesante zumbido de la aguja durante toda la noche, como el latido del corazón de alguien que huye de la muerte. Cosía a destajo vestidos de quinceañera para las bailarinas del centro. Cintas de seda rojas y amarillas pasaban por mis manos, pero mis ojos solo veían las cifras de la deuda y las matrículas de mis hijos. La espalda me dolía como si 1000 agujas se clavaran en mi médula espinal, pero no me atrevía a parar ni un minuto.
Cada gota de sudor que caía sobre la tela era un ladrillo con el que esperaba construir su futuro. Recuerdo las cenas que consistían únicamente en un tazón de sopa de frijoles negros aguada sobre una mesa de madera desvencijada. Secretamente vertía el poco caldo de carne que quedaba en los tazones de Carlos y Sofía, y luego forzaba una sonrisa. Ya comí en el trabajo, coman ustedes para que crezcan fuertes. Mi estómago rugía de hambre, pero verlos comer con gusto llenaba mi alma. El día que Carlos recibió su carta de aceptación de la Universidad Nacional, saltó de alegría. Pero luego, la luz de sus ojos se apagó al ver el costo de la matrícula y los libros. Esa noche, abrí en silencio la caja secreta de ébano debajo de mi cama y saqué el collar de oro con un medallón de la Virgen de Guadalupe, la única reliquia que me dejó mi madre. Era mi última posesión, el alma de mi familia. Caminé 3 kilómetros, bajo una lluvia torrencial hasta la casa de empeños del viejo José, al final de la calle, para ahorrar unos pesos en el pasaje del autobús. El agua de lluvia se mezcló con las lágrimas saladas que corrían por las comisuras de mi boca mientras colocaba la reliquia en la balanza. El viejo José me miró por encima de sus gafas de leer, su voz grave y triste. «Elena, esta es una reliquia familiar. Si la vendes, nunca la recuperarás. ¿Estás segura de que quieres cambiar tu alma por el chico?» Lo miré a los ojos. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. «Mi alma está en el futuro de Carlos, señor José. Deme el dinero». Tomé el fajo de billetes arrugados envueltos en plástico, apretándolo contra mi pecho como si fuera mi propia vida. No me arrepentí. Para mí, en ese momento, el futuro de Carlos era la joya más preciosa que podía llevar. La memoria pasó a una página aún más dolorosa, cuando Sofía contrajo una neumonía aguda. Para comprar los mejores antibióticos, tuve que aceptar horas extra limpiando el hospital en el turno de noche. Me arrodillé, usando estas mismas manos para fregar los suelos más sucios, apestando a productos químicos y enfermedades. Cada vez que me dolían las rodillas o se me agrietaban las manos por el jabón fuerte, oía la cálida voz de Roberto resonando desde el vacío. Él decía: «No llores más, Elena. Somos las raíces nudosas enterradas en la tierra oscura, soportando la oscuridad para que nuestros hijos puedan florecer como flores brillantes bajo el sol». Creí en eso. Estaba orgullosa de estos callos como si fueran medallas de una vida de honestidad y sacrificio. No me arrepentía de haberles dado alas. Solo me dolía que usaran esas alas para volar lejos del amor de su madre. Levanté la vista hacia Carlos. Estaba allí de pie, ajustándose su lujosa corbata de seda, soltando crueles acusaciones sobre su madre demente. De repente, recordé al Carlos de 10 años, que se había aferrado a mis piernas y llorado al ver mi mano sangrar después de que la aguja de la máquina de coser la atravesara. Había prometido: «Cuando sea mayor, te construiré un castillo, y nunca más tendrás que trabajar». Ahora, su castillo era una fría sala de tribunal, y el regalo que me daba era una sentencia que me despojaba de mi dignidad. Había derramado mi sangre para regar su futuro, pero me había olvidado de enseñarles que un árbol nunca debe olvidar sus raíces. El golpe del martillo del juez Morales me sacó de mi doloroso ensueño. La atmósfera en la sala del tribunal volvió a ser extremadamente tensa. Miré directamente a Carlos, y luego a Sofía. Mi mirada ya no era la de una víctima suplicante o sufriente. Una corriente helada recorrió mi espalda, despertando a la vieja leona encerrada en mi pecho. Respiré hondo, sintiendo la determinación crecer en cada fibra de mi ser. ¿Pensaban que era una anciana senil que solo se aferraba al pasado? No, estaban equivocados. Mi sacrificio no era una debilidad. Era una fuerza que ellos, que vivían del engaño, nunca entenderían. Esbocé una leve sonrisa, una cuyo significado solo yo entendía. Esta batalla acababa de comenzar, y les mostraría cómo estas raíces nudosas podían derribar un castillo construido sobre mentiras. Capítulo 4. 3 meses antes del juicio. Mi casa de estilo antiguo, en el barrio de San Ángel. Una propiedad que Roberto compró en sus buenos tiempos y dejó a mi nombre, un lugar que alguna vez estuvo lleno del aroma de los pasteles recién horneados y el afecto familiar, se transformó de repente en un escenario de falsa ostentación. Carlos y Sofía trajeron abruptamente a sus familias, junto con un equipo de sirvientes uniformados, vinos importados y elaborados platos franceses. Convirtieron la acogedora cocina de una viuda en un frío taller de procesamiento, donde de repente me convertí en una extraña.
una mancha en la lujosa alfombra de terciopelo que acababan de extender. Me había levantado al amanecer para preparar personalmente un mole tradicional, esperando que el aroma familiar despertara un poco del amor que quedaba en los corazones de mis hijos. Pero cuando Isabela, la esposa de Carlos, entró en la cocina, con sus tacones de aguja repiqueteando en el suelo de baldosas de terracota, arrugó la nariz como si acabara de entrar en un basurero. Isabela usó 2 dedos perfectamente cuidados para pellizcar el viejo delantal que llevaba puesto y lo arrojó a un rincón, sin dudarlo. ¡Oh, Dios mío! Este olor a especias baratas se va a pegar a mi vestido de diseñador de $1000. Señora Elena, la próxima vez, por favor, quédese en su habitación y no ensucie más esta cocina, ¿quiere? Me quedé helada. Mis manos, todavía cubiertas de harina, comenzaron a temblar. Carlos estaba en la puerta. Lo vio todo. Lo oyó todo. Pero en lugar de defender a su madre, solo miró el delantal en el suelo y se giró para ajustar el cuello de la camisa de su esposa. Invitó a un importante socio comercial a la casa, presumiendo de las pinturas al óleo y los muebles de roble, cosas que su padre y yo habíamos ahorrado toda la vida para comprar, como si todo le perteneciera ya. Cuando intenté conservar un poco de mi dignidad restante sirviendo una bandeja de bebidas a los invitados, Sofía de repente estiró la pierna, calzada con zapatos de marca, para hacerme tropezar. Me tambaleé ligeramente, derramando agua sobre la mesa y manchando el mantel meticulosamente bordado a mano. Sofía no me ayudó. Se rió y se volvió hacia el invitado con una expresión teatral y sugerente. «Disculpe, señor. Mi madre ha estado muy torpe últimamente. Está tan senil que ni siquiera puede caminar por su propia casa sin tropezar». Carlos se acercó, pero no para preguntarme si estaba bien. Me arrebató la bandeja de las manos, sus ojos brillando de ira como si hubiera cometido un crimen grave. «Mamá, por favor, no me avergüences más delante de mis socios. ¿Cuántas veces te he dicho que te quedes quieta?» Durante la cena, me sentaron en la esquina más alejada de la mesa, donde la luz del candelabro no llegaba. Me senté allí, invisible en medio de las conversaciones sobre bienes raíces, el mercado de valores y las vacaciones en Cancún. Sentía que el pecho se me oprimía, un nudo en la garganta cada vez que oía a Isabela susurrarle al oído a Carlos: «Esta casa es demasiado grande para una anciana al borde de la tumba». ¡Qué desperdicio! La cúspide de la crueldad llegó cuando Carlos me empujó una carpeta encuadernada en cuero. Habló en voz baja, una falsa dulzura más aterradora que cualquier grito. «Mamá, esto es solo un nuevo formulario de registro de seguro médico. Fírmalo aquí, para que me sea más fácil cuidarte». Me puse las gafas, mis manos envejecidas pasando las páginas. El corazón se me encogió al ver la letra pequeña. Poder notarial para la administración total de bienes. Querían que firmara la sentencia de muerte de mi propia libertad. Cuando cerré lentamente la carpeta y me quité las gafas, Carlos golpeó su copa de vino contra la mesa. El vino tinto salpicó mi blusa blanca, manchándola como sangre fresca. Todo el comedor se quedó en silencio. Carlos acercó su rostro al mío, el fuerte olor a alcohol y una codicia enloquecedora emanando de cada uno de sus poros. «Deja de ser tan terca. Estás vieja. Tu mente está podrida. ¿Por qué te aferras a esta casa cuando ni siquiera recuerdas cómo gastar el dinero de una manera que se ajuste a nuestro estatus?» Miré directamente a los ojos de mi hijo. El niño por el que una vez sacrifiqué mi vida ahora sostenía un cuchillo invisible, apuñalándome en el lugar más doloroso. Hoy, no solo derramaron vino en mi blusa, derramaron el fin de nuestro vínculo familiar. No lloré. Mis lágrimas se habían secado en el momento en que vi la frialdad en sus ojos. Me levanté y salí silenciosamente de la mesa, dejando atrás las maldiciones de mi hijo y la risa triunfante de mi nuera. Caminé por el oscuro pasillo, sintiendo una completa lucidez extenderse por mi mente. ¿Pensaban que era una anciana senil fácil de manipular? ¿Se olvidaban de que antes de ser una madre gentil, yo había sido la mujer que se enfrentó al mundo sola para protegerlos? Mi silencio no era rendición, era la calma antes de un diluvio. Un plan comenzó a formarse en mi mente, afilado y decisivo como un bisturí. Esa noche, el amor maternal murió, y una mujer de acero renació. Capítulo 5. 2 semanas antes del juicio. Una tarde. El resplandor carmesí del atardecer de la Ciudad de México se filtraba por las altas ventanas, dejando largas rayas en el suelo de baldosas de terracota que parecían manchas de sangre fresca. En la quietud de la sala de estar,
Solo se oía el tic-tac seco del reloj de péndulo y los pesados y cansados latidos de mi corazón. Después de la humillante cena de hace 3 meses, pensé que no tenía nada más que perder. Estaba equivocada. Ya no sentía dolor, porque mi corazón realmente se había convertido en piedra. Estaba arrodillada junto al altar, mis manos delgadas y temblorosas, limpiando el polvo del cristal que cubría el retrato de Roberto. Mi Roberto todavía sonreía amablemente. Sus ojos parecían consolarme en medio de esta tormenta, pero esa breve paz fue destrozada por un ruido espantoso. La pesada puerta de roble fue empujada con fuerza, golpeando la pared con un sonido estrepitoso que resonó por toda la vieja casa. Carlos y Sofía entraron, su actitud agresiva como la de cobradores de deudas. Detrás de ellos iban 2 hombres corpulentos de rostro impasible, con uniformes de una empresa de mudanzas, llevando grandes cajas de cartón grises. Antes de que pudiera ponerme de pie, Isabela pasó a mi lado como un espectro malévolo. Ni siquiera me miró una vez. Sus ojos codiciosos solo recorrieron el área del altar, el lugar más sagrado, el alma de esta casa. Señaló las vasijas de cerámica de Talavera y las velas de cera de abeja, ordenando con una voz autoritaria y arrogante que apestaba a dinero: limpien este montón de basura supersticiosa. Mi esposo necesita espacio para su nuevo sofá de cuero italiano importado. Estas cosas polvorientas arruinan el ambiente lujoso de la casa. Un hombre brusco barrió del suelo las flores de cempasúchil secas. El sonido de las velas de cera de abeja, siendo aplastadas por zapatos de cuero, sonó como huesos humanos siendo triturados. Corrí hacia adelante, extendiendo los brazos para proteger el incensario y el retrato de Roberto, mi mirada suplicante dirigida a Carlos, el hijo que había criado con mi propia carne y sangre. Carlos, mijo, ¿ves lo que están haciendo? Este es el altar de tu padre, el lugar más sagrado de nuestra familia. Carlos no me miró, me dio la espalda, fingiendo estar ocupado examinando una grieta invisible en la pared. Su silencio cobarde fue como un cuchillo oxidado clavado profundamente en mis pulmones, dejándome sin aliento. Sofía se acercó, recogió la caja de madera que contenía las cartas de amor de Roberto y mías de la época de la guerra. La abrió, la miró con desdén y la arrojó directamente a una papelera en medio de las flores marchitas y las velas rotas. Mamá, papá murió hace mucho tiempo. Estas cosas solo te vuelven más senil, dijo Sofía con una mentira descarada y una sonrisa venenosa. Temblando, recogí la caja, apretándola contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, pero no pude pronunciar palabra por la abrumadora injusticia. En ese momento, miré a Carlos, no como a mi hijo, sino como a un extraño que llevaba la sangre de mi esposo, alguien que había vendido su alma al diablo. Isabela se acercó y tiró bruscamente del mantel bordado a mano, la única reliquia que me dejó mi madre. El incensario y el retrato de Roberto se deslizaron, golpeando el borde de una mesa de cerámica antes de caer torcidos al suelo. Se inclinó, acercando su rostro al mío, el abrumador perfume caro ahogando por completo el puro aroma del incienso. ¿Por qué te aferras a este montón de recuerdos podridos? Eres como esta casa, solo una ruina que se interpone en el camino de nuestro brillante futuro. Miré a Carlos por última vez, esperando encontrar un atisbo de humanidad en sus ojos, pero se giró, su rostro inexpresivo, su mirada cruel y extremadamente extraña. Mamá, papá murió hace mucho tiempo. Deja de usar a los muertos para manipular a los vivos. Solo eres una carga para mi futuro. Firma los papeles, o te echarán a la calle con este montón de basura. Algo se rompió dentro de mi pecho. No mi corazón. Mi corazón había muerto hacía mucho tiempo, sino el último hilo de amor maternal al que me había aferrado durante tantos años. Dejé de llorar al instante. La conmoción se desvaneció, reemplazada por un vacío, y finalmente, por una frialdad afilada como una hoja de obsidiana. Solté la caja de madera y me puse de pie lentamente. Me alicé la blusa de algodón gastada y me arreglé el pelo blanco con una dignidad que nunca antes habían visto. El silencio cayó sobre la habitación. Incluso los 2 hombres de la mudanza se detuvieron, sintiendo el aura helada que emanaba de esta viuda. Miré directamente a los ojos de Carlos, luego a Isabela y a Sofía. Mi voz ya no temblaba, sino que sonó profunda y firme, como las campanas de una iglesia doblando a muerto. Bien, llévenselo todo, pero recuerden bien la posición de cada objeto hoy.
porque nunca más tendrán la oportunidad de tocarlos. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, sin mirar atrás al caos. Mi respiración se volvió lenta y aterradoramente constante. Cada paso que daba sobre el suelo de baldosas de terracota era un juramento ante Dios y el espíritu de Roberto. Su madre murió esa noche, en medio de las flores de cempasúchil pisoteadas y el honor mancillado, y la que estaba a punto de levantarse de esas cenizas no conocería la misericordia. La batalla no comenzaría con gritos, sino con un silencio mortal. Mis hijos habían elegido desecharme como una ruina, así que debían prepararse para ver cómo esa ruina se derrumbaba sobre sus cabezas. La puerta de mi habitación se cerró, cortando su ruidosa codicia. En la oscuridad, mis ojos brillaban con una fría convicción. La justicia de una madre llegaría, y sería más despiadada que cualquier veredicto judicial. Capítulo 6. Esa noche, toda la Ciudad de México parecía sumida en un silencio inquietante, solo roto por el silbido del viento entre las hojas de los almendros de la calle San Ángel. Me quedé sola frente a la ventana de persianas del antiguo despacho, mirando mi sombra proyectada en el cristal oscuro. ¿Anoche? La madre bondadosa que una vez suplicó la piedad de sus hijos había muerto de verdad entre las ruinas del altar ancestral. Esta mañana, la mujer que exigía justicia había despertado, con un corazón forjado en el fuego de la traición. Esperé hasta que el sonido de los motores de los coches de Carlos y Sofía se desvaneció por completo, dejando la casa en su familiar soledad. Solo entonces introduje la llave en la cerradura del despacho, que había estado sellado por los recuerdos durante los últimos 10 años. El despacho de Roberto. La puerta se abrió con un chirrido seco. La habitación apestaba a papel viejo, al tabaco de la pipa de madera que aún descansaba sobre el escritorio y al olor del tiempo mismo. No encendí la luz. La fría luz de la luna se colaba por la rendija de la puerta, lo suficiente para ver la pintura al óleo de la Revolución Mexicana colgada en la pared. En el cuadro, los soldados de Zapata sostenían rifles, con los ojos ardiendo de determinación. Roberto siempre decía: Elena, en la sangre de nosotros los mexicanos, la justicia siempre es más valiosa que la vida. Me acerqué al cuadro, mis manos delgadas pero ahora sin el más mínimo temblor. Descolgué con decisión el cuadro, revelando una clásica caja fuerte empotrada detrás. Este era el secreto que Roberto y yo habíamos jurado llevarnos a la tumba si nuestros hijos crecían y se convertían en personas decentes. Por desgracia, habían elegido cavar la tumba de su propio afecto familiar. Apoyé la oreja en la puerta de la caja fuerte, sintiendo la vibración de los engranajes mecánicos. 3 vueltas a la izquierda, 2 a la derecha y una última vuelta al 0. 24 de octubre. El día de nuestra boda. La pesada puerta de acero se abrió, liberando una ráfaga de aire frío en mi rostro. Dentro no había oro ni collares de perlas brillantes. Lo que había era una carpeta de cuero de color rojo intenso, del mismo rojo que la sangre de los que cayeron por el honor. Junto a ella, una botella de mezcal, añejo, el licor ahumado y potente de Oaxaca que Roberto solo bebía en las ocasiones más importantes. Saqué la carpeta, pasando suavemente la mano por el cuero frío. Sentí como si estuviera tocando una espada afilada que mi esposo había forjado, esperando el día en que yo la desenvainara. Serví un vaso de mezcal, observando el líquido claro ondular bajo la luz de la vela que acababa de encender. Lo bebí de un trago. El sabor picante y el olor a humo me subieron por la nariz, quemando el último vestigio de debilidad en mis venas, despertando a la vieja leona que dormía bajo mi blusa de algodón gastada. Pasé las páginas de los documentos. Estas eran mis armas. El certificado de propiedad de un fideicomiso secreto en Suiza con el que Carlos nunca había soñado. Un codicilo del testamento que contenía una cláusula de ingratitud, un testamento que, con solo mi confirmación de la deslealtad de mis hijos, revocaría inmediatamente toda la herencia. Y, por último, una lista de propiedades y acciones que Roberto había comprado discretamente a mi nombre décadas atrás. Mis ojos recorrieron el frío lenguaje legal. Cada palabra ya no era tinta sobre papel, sino balas que cargaría en el arma de la justicia. «Es hora de limpiar la basura de mi casa», susurré, mi voz resonando en la habitación vacía, tan firme como una sentencia. Cogí el teléfono de sobremesa, polvoriento, y marqué un número que había memorizado en mi subconsciente durante 10 años. La llamada fue contestada al segundo timbre.
Hola, Miguel, dije, mi voz grave y decisiva. ¿Elena? ¿Es usted? La voz anciana, pero autoritaria del abogado Miguel, sonó, revelando sorpresa mezclada con expectación. He estado esperando esta llamada desde el día en que Roberto falleció. Miguel, tenía la intención de llevarme este secreto a la tumba, pero no me dieron la oportunidad de ser una madre decente. Pisotearon el altar de Roberto. Me llamaron ruina. Apreté la carpeta roja en mi mano. La paciencia es la dignidad de una madre, pero el castigo es la última lección que debo enseñarles. Entiendo, Elena. ¿Qué quiere que haga? Miré fijamente mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Ya no veía a una anciana senil y patética. Veía a una mujer que tenía el poder de la vida y la muerte. La verdadera patrona de esta familia. Miguel. La tormenta ha acumulado suficiente carga. Active el protocolo número 9. Es hora de recuperarlo todo. Colgué. Una extraña serenidad se apoderó de mi mente. Salí del despacho, cerrando y echando la llave lentamente. Mañana, en el tribunal, traerían sus certificados médicos falsos, sus sonrisas triunfantes y su codicia sin fondo. Pensarían que estaban ascendiendo al trono, pero no sabían que ese trono estaba colocado sobre la boca de un volcán, a punto de entrar en erupción. Volví a mi habitación, me acosté y cerré los ojos. El juego acababa de empezar. Y yo, Elena, era la única que controlaba las reglas. Mañana, todo México sabría lo que es la ira de una madre traicionada. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propios familiares? Deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire el próximo video. Capítulo 7. La sala del Tribunal de Familia de la Ciudad de México era ahora como un mercado caótico en medio del Paseo de la Reforma. El receso antes del veredicto convirtió este espacio solemne en una comedia absurda, donde los vencedores bailaban sobre mi dolor, el clic de las cámaras, los susurros de los vecinos curiosos y el olor a perfume barato de los reporteros de tabloides se mezclaban en una atmósfera sofocante y nauseabunda. Me senté allí, sola en el banquillo de los acusados, pero mi corazón ya no sentía miedo. Me mantuve al margen de la multitud, observando la falsa exuberancia y viéndolos como marionetas en una obra que estaba a punto de terminar. En medio de la sala, Carlos y Sofía estaban rodeados de parientes lejanos, gente que no me había visitado ni una sola vez en 10 años, pero que ahora aparecía para adular a los nuevos amos de la familia. Carlos estrechaba la mano del abogado Castillo en una felicitación prematura, su rostro asquerosamente radiante. Sofía hablaba en voz alta, presumiendo deliberadamente de sus planes para gastar el dinero que estaba segura sería suyo en 15 minutos. Isabela, mi querida nuera, estaba sentada en la primera fila. Sacó tranquilamente una barra de labios de color rojo intenso, el rojo del poder y la posesión. Ante docenas de cámaras de reporteros, se retocó lentamente los labios de forma coqueta, como si se preparara para subir al escenario a recibir el premio más prestigioso de su vida. Su mirada se cruzó con la mía, llena de triunfo y desprecio. El abogado Castillo, el hombre del bigote meticulosamente recortado, se paseaba por la sala como un pavo real mostrando sus plumas. Daba palmadas en la espalda a los reporteros, su voz resonando. No solo estamos reclamando los bienes. Estamos cumpliendo con un deber humanitario, proteger el patrimonio familiar de la devastación de una anciana que ha perdido la razón. La justicia finalmente pertenece a los jóvenes competentes. Respiré hondo. Era la hora. Lentamente, levanté la mano y me quité el viejo y raído rebozo negro. Ese chal había ocultado mi humillación durante tantos años, pero ahora lo dejé caer en la silla como si me deshiciera de unas cadenas. Revelé mi pelo blanco, pero cuidadosamente recogido en un moño alto, mi frente alta y orgullosa, y mis ojos que habían visto tantas tormentas en la vida. Me levanté. No fue el levantamiento tembloroso de una anciana senil, sino la postura serena y decisiva de una patrona, una verdadera matriarca a punto de dar una orden. Me ajusté el cuello de mi vestido negro, alisando cada pliegue. Este cambio fue tan repentino que el ruido de la sala disminuyó notablemente. Carlos se giró para mirarme. La sonrisa en sus labios se torció por un momento al ver que mi mirada ya no era suplicante, sino que ardía con la fría agudeza de una hoja de obsidiana ancestral. Se acercó, tratando de usar la altura de su caro traje para intimidarme,
Su voz baja pero llena de superioridad. ¿Lo ves, mamá? El mundo entero está de acuerdo en que tu tiempo ha pasado. No intentes hacértela fuerte. Sé buena y firma los papeles, y le pediré al tribunal que te deje llevar una foto de papá al asilo. Es la última bondad que te ofrezco. Lo miré directamente a los ojos. Una mirada que atravesó la capa de codicia y cobardía de mi hijo, a quien una vez amé más que a nada. Carlos retrocedió instintivamente, sintiendo como si estuviera al borde de un abismo cuya profundidad no podía medir. Sofía, al ver a su hermano en desventaja, intervino. Agitó el inventario de bienes que el tribunal acababa de sellar, levantando la barbilla desafiante. ¿Crees que tu silencio hasta ahora puede cambiar la ley? Eres solo una pieza que ha sido eliminada del tablero. Deja de atormentarnos. Ya has manchado suficiente el honor de esta familia. Sonreí. Una sonrisa fina y fría que contenía una lástima infinita por su ignorancia. Luchan por la corona. ¿Pero alguna vez se preguntaron quién la forjó? Mi voz resonó. No fuerte pero clara, silenciando toda la sala. ¿Estás segura de que todo esto te pertenece de verdad, Isabela? ¿Y ustedes, hijos? ¿Están seguros de que están en la cima, y no al borde de un volcán a punto de entrar en erupción? El abogado Castillo sonrió con desdén, a punto de interrumpirme y tranquilizar a sus clientes con jerga legal vacía, pero justo cuando abrió la boca, la puerta principal de bronce de la sala del tribunal se abrió de golpe. El sonido de zapatos de cuero sobre el suelo de mármol resonó con autoridad, rompiendo la tensión acumulada. Entró un hombre con un elegante traje gris, pelo canoso y la mirada de alguien con poder. En su mano, una carpeta de cuero de color rojo intenso, del mismo rojo que, al verlo, hizo que el rostro de Castillo cambiara de color. Era Miguel. El abogado Miguel, guardián de los secretos más profundos de la familia, secretos que Carlos y Sofía nunca conocieron. Miré directamente a Carlos, mis ojos ardiendo con una fe inquebrantable en la justicia, la verdadera justicia. Es hora de quitarles las máscaras, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Carlos lo oyera y temblara. Miguel se acercó a mi lado, inclinándose ante mí con el máximo respeto que solo se reserva para el amo más poderoso. Colocó la carpeta sobre la mesa y miró directamente al juez Morales, que acababa de regresar a su asiento. Toda la sala contuvo la respiración. Su batalla falsa había terminado. Y mi purga comenzaba oficialmente. Capítulo 8. Toda la sala contuvo la respiración cuando el juez Morales regresó a su estrado. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera era seco y pesado, como el martillo del destino. Me senté allí, con la espalda recta, mis delgadas manos entrelazadas sobre la mesa de los acusados. Mis ojos ya no miraban al suelo, sino directamente al espacio vacío frente a mí, donde la sórdida obra de mis hijos estaba a punto de concluir. El juez Morales tomó el expediente del veredicto, sus ojos severos recorriendo la sala. Carlos y Sofía se sentaron al otro lado, sonriendo levemente, con las manos entrelazadas con aire de suficiencia. Estaban seguros de que en pocos segundos esta madre se convertiría en una don nadie, una anciana senil despojada de todos sus derechos civiles. Pero justo cuando el señor Morales estaba a punto de hablar, la puerta lateral de la sala se abrió de golpe. El secretario del tribunal se apresuró a subir, con el rostro agitado, llevando en sus manos una carpeta de cuero de color rojo intenso, el arma que había sacado de la caja fuerte de Roberto esa noche. La colocó sobre el escritorio del juez y le susurró algo que hizo que el señor Morales se detuviera. El abogado Castillo frunció el ceño, se ajustó el bigote, y la inquietud comenzó a aparecer en sus ojos astutos al ver el antiguo sello familiar en la portada de la carpeta. Un silencio absoluto cayó sobre la sala, una pausa aterradora antes de que se desatara la tormenta. Los miré directamente a los ojos, viendo cómo su suficiencia se convertía gradualmente en un fino rayo de miedo. Era hora de terminar esta obra. El juez Morales abrió la carpeta. Cuando aparecieron las primeras líneas, sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gruesas gafas. La mano que sostenía el bolígrafo se detuvo en el aire. Su rostro pasó de la sorpresa al horror y luego a un rojo intenso de indignación. Levantó la cabeza bruscamente, mirando a Carlos y Sofía con la mirada que se reserva para los criminales más peligrosos, y luego se giró para mirarme a mí con una mezcla de respeto y temor. Levantó una hoja de papel titulada Cláusula de ingratitud y fideicomiso revocable. Su voz resonó, firme como un trueno en un cielo despejado.
basado en las nuevas pruebas presentadas por el abogado Miguel. Todos los documentos de transferencia de propiedad presentados por los demandantes son nulos, porque según este fideicomiso, la verdadera propiedad nunca les perteneció a ustedes, Carlos y Sofía. Isabela dejó caer su barra de labios rojo intenso al suelo de piedra, rodó, dejando una larga raya roja que parecía un rastro de sangre a sus pies. El rostro perfectamente maquillado y arrogante de Isabela se resquebrajó por la conmoción. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Carlos se abalanzó sobre la mesa del abogado como una bestia acorralada, arrebatando la carpeta de las manos de Castillo. Sus manos temblorosas pasaron las páginas y se quedaron heladas al ver la firma floreada de su padre, Roberto. La cláusula estaba impresa en negrita, fría y despiadada. Si los hijos cometen actos de deslealtad o violan la dignidad de su madre, todos los bienes se transferirán automáticamente a una fundación benéfica. Elena, mi esposa, es la única con poder absoluto de vida o muerte y administración suprema hasta su último aliento. El abogado Castillo se quedó clavado en el sitio, sudando a mares, empapando el cuello de su cara camisa. Comprendió que su carrera acababa de terminar en ese mismo instante. Los cargos de complicidad en fraude y falsificación de informes médicos lo llevarían a la cárcel más rápido que cualquier veredicto. Me levanté lentamente. En ese momento, sentí que ya no era una anciana con una blusa de algodón gastada. Parecía más alta, más digna y más grandiosa que nunca. Di un paso lento pero poderoso hacia Carlos. Se encogió, retrocediendo como un niño culpable ante la madre a la que acababa de insultar como podrida. Señalé la maqueta de la casa que habían traído al tribunal para ilustrar su brillante futuro. Luego, con un movimiento sereno, la tiré al suelo. El sonido del plástico y la madera al romperse resonó, esparciéndose a los pies de Carlos. ¿Pensaban que era una víctima que necesitaba protección? No. Yo soy la que tiene las llaves de este imperio. Y hoy, cierro oficialmente esa puerta en sus narices. Carlos se arrodilló, sus ojos inyectados en sangre por la conmoción. Me miró. Sus labios temblaban. Mamá, yo, solo me preocupaba el futuro de la familia. ¿Familia? Lo interrumpí. Mi voz tan fría como el hielo polar. Pueden quitarme mi bondad, pero nunca tendrán el derecho de tocar mi honor. La dignidad de una madre no es algo con lo que puedan negociar en la balanza de los bienes. Sofía se desplomó en su silla, sollozando. No era por arrepentimiento de haber herido a su madre, sino porque se dio cuenta de que la tarjeta de crédito dorada en su cartera era ahora solo un trozo de plástico sin valor. Todo el glamour, los perfumes caros y las fiestas en Lomas se desvanecieron como un espejismo en el desierto. El juez Morales golpeó el martillo con firmeza. El tribunal declara: se congelan todos los bienes y cuentas bancarias de Carlos y Sofía para investigar los cargos de fraude y maltrato a personas mayores. Policía Judicial. Acompañen a las partes implicadas a la comisaría inmediatamente. El sonido de las esposas resonó. Carlos y Sofía fueron escoltados entre el asombro de la prensa y el público. Los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar, capturando la caída de los herederos fallidos. Me di la vuelta y me marché, mi sombra alargándose bajo la luz oblicua de la sala del tribunal. No miré atrás ni una sola vez. Su castillo de arena se había derrumbado, y el precio que pagaron por su traición fue la ruina total, tanto material como espiritual. Me encontraba en la cima, mirando los escombros de la codicia, sintiendo la verdadera libertad correr por mis venas. La justicia de una madre puede llegar tarde, pero cuando llega es tan despiadada y decisiva como una sentencia de muerte para un traidor. ¿Alguna vez has luchado por obtener justicia para ti mismo? Comenta, para recibir algo de empatía. Capítulo 9. El aguacero de verano en la Ciudad de México no trajo su habitual frescura. Solo hizo que la humillación de los traidores fuera más sórdida y espesa que el barro bajo sus pies. Me paré en los altos escalones del porche de mi casa, resguardada bajo el antiguo arco de arquitectura colonial, mis ojos observando fríamente el acto final que se desarrollaba en la avenida San Ángel. Esta casa, que alguna vez fue un santuario de afecto familiar, ahora expulsaba a los parásitos como un cuerpo sano expulsa toxinas. Bajo la lluvia torrencial, la máscara de la falsa aristocracia se había desintegrado por completo. Los vi retorcerse como peces fuera del agua,
sintiendo repugnancia por el afecto que una vez les tuve. Carlos, el hijo que una vez se autodenominó un exitoso hombre de negocios, ahora se veía patético con su traje de diseñador empapado, sus hombros caídos por la humillación. La policía judicial estaba pegando fríamente sellos rojos en su lujoso coche. Cuando Carlos intentó abalanzarse, sus manos temblorosas, tratando de arrebatarle las llaves al oficial, fue apartado bruscamente. Cayó de bruces en un charco de agua de lluvia turbia, su rostro, habitualmente arrogante, ahora lleno de conmoción y cobardía. A su lado, Isabela, la mujer que siempre caminaba con la cabeza alta en sus vestidos de diseñador de miles de dólares, ahora parecía un desastre después de una tormenta. Su pelo estaba revuelto, su caro maquillaje corrido por la lluvia, revelando un rostro pálido, resentido y envejecido por el miedo. Metía frenéticamente sus bolsos Hermès en maletas rotas, sin importarle que el barro salpicara el cuero de lujo. Sofía estaba sentada en la acera, su vestido de seda rosa manchado de barro, aferrada a su teléfono con el servicio cortado. Su mirada vacía fija en las bolsas de basura negras que contenían su propia ropa, tiradas descuidadamente en la acera. Me quedé allí, en silencio como un juez, observando la ejecución de una sentencia final. Sin gritos, sin destrucción. Solo un gesto de mi dedo esta mañana había hecho que todos los guardias de seguridad y la policía judicial aparecieran para limpiar esta suciedad. Carlos levantó la vista. Al verme allí, seca y digna junto al abogado Miguel, un destello de la más vil esperanza apareció en sus ojos. Se arrastró por los charcos hacia los escalones, extendiendo sus manos embarradas hacia mí. Su rostro se contorsionó, tratando de forzar una sonrisa suplicante que parecía más patética que el llanto. Mamá, mamá, nos equivocamos. Fue solo un momento de debilidad. No podrías soportar ver a tus nietos dormir en la calle, ¿verdad? Siempre has sido la más misericordiosa, la madre más grande de todas. Isabela, al ver a su esposo suplicar, se apresuró a arrodillarse junto a Carlos. Juntó las manos como si rezara ante un santo, pero sus ojos solo revelaban un cobarde miedo a la muerte. Mamá, te lo ruego. Todavía tengo estos bolsos. Mis joyas. Sollozó, todavía aferrada a la maleta. Miré a Isabela, mi mirada afilada extinguiendo su última ilusión. ¿Crees que esos artículos de diseño pueden comprar la dignidad que has podrido? Tú y tus lujos no son más que una fina capa de pintura sobre una pared podrida. Lárgate de aquí inmediatamente antes de que llame a más policías por robo de bienes familiares. Carlos intentó tocar el dobladillo de mi vestido, pero retrocedí fríamente un paso. La distancia entre nosotros ya no eran unos pocos escalones, sino un abismo de afecto cortado. Mamá, soy de tu sangre, gimió Carlos. Me incliné, mirándolo directamente a sus ojos embarrados. No me llames madre. Esa madre amable y débil murió la noche que le diste la espalda. La noche que dejaste que tu esposa pisoteara el altar de tu padre. No tengo un hijo con un alma tan cobarde. Mi afirmación fue tan firme como un cuchillo que cortaba todos los lazos familiares. Carlos se quedó helado, dándose cuenta de que el corazón de la madre, que siempre pensó que era fácil de controlar ahora, se había convertido en acero frío. La multitud de vecinos comenzó a señalar. La gente que Isabela había despreciado, los que les habían oído decir que yo era una anciana loca, ahora los miraban con una mezcla de desprecio y amarga satisfacción. El honor de la familia que Roberto y yo habíamos construido con tanto esmero había sido manchado por ellos, y ahora era el momento de que pagaran ante toda la comunidad. Los miré por última vez. El sentimiento de satisfacción se desvaneció, dejando solo una extraña serenidad. Saqué de mi bolsillo un pañuelo blanco impecable, el que usé para limpiar el retrato de Roberto anoche. Lo arrojé suavemente donde Carlos estaba arrodillado. El pañuelo blanco cayó en el charco de barro, ennegreciéndose lentamente y hundiéndose, una metáfora cruel de sus almas. No se equivocaron. Simplemente calcularon demasiado bien, pero se olvidaron de tener en cuenta que una persona misericordiosa también sabe usar un cuchillo cuando está acorralada. Recuerden esto. La justicia puede llegar tarde, pero siempre sabe la dirección exacta de los traidores. Me volví hacia el abogado Miguel y asentí levemente. Un fuerte estruendo sonó cuando la imponente puerta de hierro negro se cerró, separando mi mundo de la suciedad que lloraba bajo la lluvia. El sonido seco de la cadena al cerrarse puso fin a su presencia en mi vida para siempre.
Me di la vuelta y entré en la casa, viendo cómo los empleados comenzaban a limpiar los restos de muebles. El olor a lluvia, el olor a un nuevo comienzo, reemplazaba gradualmente el caro y arrogante perfume de Isabela. Limpiar la basura es un trabajo agotador, pero la sensación de una casa purificada no tiene precio. De ahora en adelante, este lugar estaría libre de traición, libre de crueles conspiraciones. Respiré hondo, sintiendo la libertad filtrarse en cada fibra de mi ser. Una nueva vida, verdaderamente mía, comenzaba aquí. Capítulo 10. Ha pasado una semana desde que la tormenta arrasó el tribunal. Esta mañana me desperté cuando los primeros rayos de sol del altiplano mexicano comenzaron a danzar sobre la pared amarilla de la vieja casa. Me estiré y caminé lentamente hacia la ventana de roble de mi habitación, que había sido pulida de nuevo. Al abrir la ventana, una ráfaga de aire fresco y extrañamente puro llenó mis pulmones. Traía el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia de anoche, el olor a hierba recién cortada y la dulce fragancia de los jazmines en flor. Respiré hondo, sintiendo mi pecho tan ligero como si me hubieran quitado una piedra de 1000 kilos que me había pesado durante décadas. No más el sabor amargo del resentimiento, no más la sensación sofocante de la traición. Solo serenidad. Una serenidad que tuve que comprar con sangre y lágrimas. Salí de mi habitación y caminé por el largo pasillo de baldosas de terracota. La casa era diferente ahora. Los ostentosos sofás de cuero italiano importado, los llamativos muebles que Isabela había traído para hacer alarde de su falsa riqueza, todo había desaparecido. En su lugar había muebles de madera rústicos, coloridas alfombras tejidas a mano de Oaxaca y vasijas de cerámica de Talavera llenas de vida. La casa ya no era un escenario para conspiraciones. Se había convertido de nuevo en un hogar, cálido, humilde y lleno del aliento de los recuerdos. Me detuve frente al altar. Había pasado todo el día de ayer restaurándolo a su máximo esplendor. Grupos de vibrantes flores de cempasúchil amarillas, símbolo de la eternidad en la cultura mexicana, rodeaban el retrato de Roberto. Encendí una varilla de incienso de sándalo, observando el fino humo serpentear ante la amable sonrisa de mi esposo. «Roberto», susurré. Mi voz ya no temblorosa, sino llena de un orgulloso orgullo. He mantenido nuestra casa, pero lo más importante, he aprendido a amarme a mí misma por encima de todo. No dejé que el honor de esta familia fuera manchado por la codicia. Puedes descansar en paz. Sobre la vieja mesa de madera junto al altar estaba el contrato que acababa de firmar con el abogado Miguel esta mañana. Había tomado una decisión que Carlos y Sofía probablemente nunca entenderían. Transferí el 80% de los bienes y el fideicomiso que Roberto dejó a una fundación benéfica llamada Justicia de la Patrona, una fundación para apoyar a los ancianos abandonados y maltratados por sus propios hijos. Solo me quedé con esta casa y una pequeña suma de dinero suficiente para vivir mis últimos días en paz. No necesitaba ceros interminables en mi cuenta bancaria para sentirme poderosa. El verdadero poder residía en poder darlo todo sin el más mínimo arrepentimiento. Salí al jardín trasero. El sol ya estaba alto, iluminando cada hoja verde todavía cubierta de gotas de rocío que brillaban como diamantes. Me agaché y usé mis manos delgadas pero limpias y fuertes para cultivar la tierra alrededor del viejo naranjo del rincón. Cuando mis dedos tocaron la madre tierra, sentí la vida fluir, silenciosa pero persistente. Miré mis manos bajo la luz del sol, los callos, las pequeñas cicatrices de años de duro trabajo en obras de construcción, de largas noches en la máquina de coser. Ya no eran marcas de sufrimiento o humillación. Bajo esta brillante luz dorada, brillaban como las medallas de un guerrero que regresa victorioso de la batalla. Esas cicatrices contaban la historia de una mujer mexicana que no se doblegó ante el destino. Una madre que lo dio todo y también una mujer de acero que supo levantarse y reclamar su propia dignidad. Me senté en la vieja silla de mimbre, bebiendo un sorbo de té de hierbas caliente, observando las motas de polvo bailar en el haz de luz que se filtraba entre las hojas. De repente, pensé en Carlos. Ya no lo odiaba. El odio era un veneno que había desechado esa noche. Solo sentía lástima. Lástima porque tenía alas construidas con la carne y la sangre de su madre, pero las usó para volar hacia la oscuridad de la codicia en lugar de hacia el sol. Tenías alas, pensé para mis adentros. Ahora vuela por ti mismo sin apoyo.
Esa es la última y más grande lección que puedo enseñarte. Mi vida es como un cactus que florece en el desierto de Sonora. Está llena de espinas, tiene que soportar el sol abrasador y las devastadoras tormentas de arena de la naturaleza humana, pero cuando llega el momento, produce las flores más vibrantes y orgullosas. Una libertad se filtró en cada célula de mi ser. Una libertad inestimable comprada con dolor, pero cristalizada en el diamante de la autoestima. La luz del sol brillaba directamente en mi rostro, difuminando las arrugas del tiempo, dejando solo serenidad y determinación. Miré hacia adelante, donde el personal de la Fundación Benéfica comenzaba a prepararse para proyectos de ayuda a la comunidad. Ya no era la madre invisible marginada por la sociedad. Soy Elena, la dueña de mi propio destino. Queridos amigos, en esta vida, pueden despojarlos de sus bienes, traicionar sus afectos y empujarlos a la más profunda oscuridad, pero recuerden las palabras de una mujer que ha caminado por el infierno como yo. Cuando conservan su dignidad, pueden perderlo todo materialmente, pero nunca estarán verdaderamente en bancarrota, porque la corona de la conciencia es lo más preciado y lo único que ningún traidor puede robarles. La verdad puede llegar tarde, pero siempre llega a aquellos que son lo suficientemente fuertes como para esperar. Nunca cambien su identidad por una falsa paz. Manténganse erguidos, porque ustedes son los únicos que tienen la llave de su propio reino. Si creen que la justicia siempre existe y que la dignidad es lo más preciado en la vida, suscríbanse al canal para ayudarme a difundir esta verdad, para que nadie más tenga que sufrir la invisibilidad en su propia casa. Gracias por acompañarme hasta el final de este camino.